Hola a todos, buenas noches. Nada más voy a juntar al doctor Tinoco y en breve nos empezamos esta plática. Vivian Tinoco. Hola a todos. Ahorita ya invitamos al doctor Tinoco. En breve empezaremos esta plática. Qué bueno que se están uniendo. Creo que va a ser de muchísimo beneficio esta plática para todos los tutores de perritos que tienen vómito, diarrea, cualquier situación crónica gastrointestinal, que creo que es un problema bastante común. Y bueno, pues ya estaremos platicando de tratamiento, diagnóstico y todo eso. Entonces, nada más esperemos a que se una el doctor Tinoco unos minutitos y ya vamos a empezar. Ok. Me dice que no se puede unir el doctor Tinoco. A ver, espérenme un segundito que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Lo voy a volver a invitar. Ok. Estamos empezando a practicar cómo hacer invitaciones y etcétera. Y entonces creo que los dos somos malos en temas técnicos. Pero ahorita vamos a empezar. Denos un momentito. Ok, no sé qué está pasando aquí. Denme un momentito. Ahí estamos. Creo que ahora sí lo logramos. ¡Bravo! ¿Qué tal? Tinoco, un poquito de gastritis. Este, están hablando. Vamos a tocar ahorita. Ya empezaron a ver buenas preguntas, como me Ujú. lo imaginé. Van a ver algunos comentarios con respecto a dietas, etcétera. Algunos quieren saber cómo sobre BARF y todo eso, y lo tocaremos un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, les presento al doctor Tinoco. Nos encanta trabajar con él en el Hospital Veterinario King. La verdad es que es extraordinaria persona y aparte médico. Un poquito de su historia. Él hizo la especialidad de medicina y cirugía en pequeñas especies del hospital de la en la UNAM. De ahí hizo una maestría enfocado en gastroenterología también en el Hospital Veterinario de la UNAM. Y ahorita está haciendo un doctorado en en ciencias biomédicas en la Universidad de Texas A&M en el laboratorio de gastroenterología y está muy interesante, es un picudo el doctor Tinoco. Está buscando biomarcadores no invasivos para el diagnóstico de hepatopatías crónicas y también de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces eso está extraordinario. Ya luego chismearemos un poco más al respecto, pero el objetivo del día de hoy realmente es hablar sobre estos problemas que los veterinarios todo el tiempo están lidiando en la clínica diaria. Vómito, diarrea crónico, yo creo, ya iremos platicando un poco más, pero los signos clínicos más comunes. Y vamos a enfocar la plática hacia enfermedades inflamatorias intestinales. Y bueno, Tinoco, si nos quieres dar un poquito de como qué es esta enfermedad, como un poquito del background, estaría buenísimo. Sí, claro. Muchas gracias por la presentación y todo. También me siento muy agradecido por la invitación. Sí, bueno, enfermedad inflamatoria intestinal o enteropatía crónica
realmente es un tema que ya tiene mucha investigación desde hace mucho tiempo y la podemos definir como una enfermedad multifactorial. Sobre todo, vamos a tener una respuesta inmune y por ende una respuesta inflamatoria ubicada principalmente en la mucosa gastrointestinal. Y esto se va a deber o se va a presentar en individuos que son genéticamente susceptibles, donde debe haber esta respuesta exagerada a antígenos ambientales o alérgenos ambientales, siendo lo más común alérgenos dietéticos como es la proteína, algunos carbohidratos y también algunas bacterias nativas, no propiamente infecciosas, sino del mismo huésped. Entonces, justamente esta inflamación crónica es la que va a conllevar a presentar estos signos que son los más comunes en perros y gatos. Correcto. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque al ser multifactorial, me imagino que, o sea, todo el proceso, no es me imagino, lo vivimos en el día a día, involucra un proceso de diagnóstico que a veces es por descarte, ¿no? Claro, Recordar que nuestros pacientes presentan con vómitos crónicos, náusea crónica, diarreas crónicas, que ya cuando hablamos de cronicidad significa que implica un proceso de fondo que tenemos que empezar a diagnosticar y a pensar, ¿no? Entonces, con esto que comentas, Tinoco, ¿cuál crees que serían englobando los signos clínicos más característicos que nos pueden empezar a orientar a pensar en una enfermedad inflamatoria claro. intestinal? Claro, sí. Bien, como lo comentaste, creo que lo importante aquí tenemos que definir es cuándo consideramos que un signo gastrointestinal es crónico. La literatura realmente y los estudios han dicho que entre 2 a 3 semanas, siendo 3 semanas lo mínimo, ya arriba de 3 semanas de que se presente este signo, ya cuando lo podemos considerar un signo crónico. Entre los signos gastrointestinales más comunes que vamos a ver, también los podemos dividir por especie. En el caso de el perro, lo más común que podemos llegar a ver es diarreas, ya sea de intestino delgado o grueso. La diferencia es principalmente que diarreas de intestino delgado pues van a ser muy voluminosas, vamos a ver alimento que no esté o que esté parcialmente digerido, mientras que en la diarrea de intestino grueso los signos cardinales es presencia de moco, sangre fresca y un signo que se conoce como tenesmo, en donde el perrito va a posicionarse y parece que como si estuviera a querer defecar, pero no saca nada. Seguido por eso vamos a ver vómito y pérdida de peso. Esto es lo más común que llegamos a ver en cuanto a los pacientes caninos. Ahora, en cuanto a los felinos, realmente aquí es un poquito más difícil porque los signos son más sutiles. Varios estudios han visto que el signo más común que vamos a llegar a ver en los gatos es pérdida de peso, seguido por vómitos, y estos vómitos pueden ser muy, muy esporádicos, pueden ser alrededor de un vómito a la semana, incluso un vómito al mes, pero si vemos que este signo persiste, pues lo podemos considerar como un signo asociado o pensar en enteropatía crónica. Claro, y eso es sumamente importante, ¿no? Que también todos los que nos están escuchando, y muchas gracias por conectarse, en definitivo, el vómito no necesariamente significa una enfermedad inflamatoria intestinal, no necesariamente una diarrea significa enfermedad inflamatoria intestinal, y por eso es que es un proceso de hacer como todo armar el rompecabezas para ver otro tipo de cosas que ahorita vamos a hablar en cuanto al diagnóstico y cuál es nuestro Ujú. trabajo para hacer este proceso, ¿no? Claro, sí. En cuanto a diagnóstico, sí, como bien lo comentaste, pues tiene que ser un abordaje sistemático, sobre todo porque la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad de exclusión. Entonces aquí nosotros tenemos que primero, antes de sospechar en enteropatía crónica inflamatoria o enfermedad inflamatoria intestinal, como bien lo comentaste, descartar causas o otras causas que puedan generar diarrea. Sobre todo, por ejemplo, dentro de lo más común que se recomienda es descartar parasitosis, alguna infección bacteriana.
También por eso cuando nuestros pacientes que llegan con este tipo de signos, donde nosotros ya vemos que es un signo crónico, aparte de descartar enfermedades parasitarias, tenemos que descartar también algunas enfermedades metabólicas o endocrinas que puedan también manifestarse de manera gastrointestinal o que tengan un componente gastrointestinal, pero no necesariamente su origen sea en el aparato gastrointestinal. Y para eso pues requerimos de la batería de pruebas más comunes que tenemos a la mano, ¿no? Un perfil integral que está compuesto de un hemograma, bioquímica y urinanálisis, junto con un ultrasonido abdominal, y en algunas ocasiones también se recomienda medición de cortisol, sobre todo porque sabemos que la enfermedad de Addison también puede manifestarse con signología gastrointestinal y, como bien lo comenté, no necesariamente está asociado al aparato gastrointestinal. Exacto. Y también, por ejemplo, la edad de presentación es importante. Eh, eh, Ahora, ¿tú dirías, por ejemplo, que la mayoría de estas enfermedades cursan con hipoalbuminemias o no necesariamente? Específicamente hablando para los doctores que se están uniendo también, Ujú. ¿qué puedes comentar al respecto? Sí, sobre todo aquí, la enfermedad inflamatoria intestinal, si la pudiéramos nosotros clasificar de manera retrospectiva, vamos a dividirla principalmente en tres formas. Una que va a ser responsiva a la dieta, en donde realmente los signos van a ser ligeros, van a estar asociados, pues sí, con presencia de signología gastrointestinal, pero principalmente vamos a ver pacientes que están estables en el aspecto de que sus parámetros bioquímicos van a estar dentro de rangos normales. Por lo regular, este tipo de pacientes son pacientes jóvenes y vamos a ver, y conforme el estadio, la cronicidad de la enfermedad va avanzando y va afectando más al aparato gastrointestinal, pues aquí es cuando ya cae justamente esa segunda subclasificación, que es la enteropatía responsiva a inmunomoduladores, donde la inflamación ya está generando alteraciones en la arquitectura de la mucosa, y entonces ahí es cuando vamos a ver signos clínicos o alteraciones bioquímicas más severas. En cuanto a signos clínicos, vamos a ver diarreas más severas, pérdida de peso, empezamos a ver justamente hipoalbuminemia, alteraciones, por ejemplo, en la coagulación, trombocitosis, podemos llegar a ver todos estos asociados en donde pensaríamos que es una enfermedad Más mucho más severa. avanzada. Exactamente. Aquí lo importante es que la enteropatía, cuando llega a hacerse severa, empieza a tener justamente este síndrome, que es el síndrome o la enteropatía por pérdida de proteínas, que prácticamente es un síndrome de severidad a la enteropatía crónica inflamatoria. Y ahora, en este punto, creo que es importante tocar también sobre la progresión clínica de estos pacientes, es decir, empieza una inflamación y esta, lo más probable, ¿qué nos dice la estadística al respecto con la progresión clínica? Claro, sí, dependiendo también, esto va a depender mucho de cada paciente y de la susceptibilidad genética. Si son pacientes que llegan a presentar signos asociados a esta enfermedad en una etapa joven, por ejemplo, los perros entre 1 a 3 años de edad, pues estaríamos hablando que es una enfermedad que va a ser ligera, en donde con una respuesta a un ensayo terapéutico basado en dieta, vamos a ver, perdón, una respuesta adecuada, y con eso sería prácticamente suficiente para controlar los signos y tener un buen pronóstico a largo plazo. Mientras que aquellos pacientes que ya tienen una edad avanzada, hablamos de 5 o 6 años de edad, en donde los signos se manifiestan o tal vez se manifestaban en el pasado de manera muy subclínica y de repente tenemos esta recaída, pues es cuando ya estaríamos hablando de un pronóstico a veces reservado, sobre todo porque el manejo médico que tenemos que hacer en estos tipos de pacientes también puede conllevar a efectos secundarios. Claro. Y esto nada más con respecto a, como para dejar muy en claro para todos aquellos que nos escuchan que son tutores de un perro o un gato, que sí nos enfoquemos en el vómito y la diarrea. Muchas veces lo característico es para las diarreas, mandamos metronidazol, ¿no? Y barremos aún más la flora gastrointestinal, que ahorita tocaremos un poquito al respecto. Pero también es
por ejemplo, en gatos, un solo vómito no, puede ser un indicador importante y por lo que entendí, entonces, si no lo atendemos a tiempo, si no empezamos con, por ejemplo, una dieta hipoalergénica para bajar la inflamación que está percibiendo ese intestino, entonces puede progresar con la edad y ser una enfermedad mucho más agresiva, donde ya necesitemos pruebas invasivas para hacer el diagnóstico o mucho más invasivas y aparte que el tratamiento ya requiere inmunomoduladores, otro tipo de fármacos que tienen sus pros y sus contras y a veces no vamos a tener tan buena respuesta, ¿correcto? Sí, exactamente. Digamos que el punto clave que le dejaría a los propietarios que nos están viendo es justamente eso. Si nosotros llegamos a ver alguna alteración en cuanto a la consistencia de la materia fecal, sobre todo porque la diarrea en perros, pues no tenemos la idea que va a ser justamente una alteración muy severa donde va a ser líquida, chorros de materia fecal, y no, hay veces que solamente puede ser materia fecal que sea semisólida, que tenga trazas de sangre. Incluso el incremento en cuanto a la cantidad de veces que nuestra mascota defeca en un día, eso podría también sugerir que hay un problema gastrointestinal. De la misma manera, a veces el vómito no nada más lo vamos a, o se puede manifestar con justamente la clásica imagen del perro vomitando grandes cantidades. Podemos llegar a tener también episodios de reflujo, en donde veamos que el paciente constantemente esté tragando saliva, que se esté lamiendo los labios, que también igual de repente esté dormido y se despierte porque tenga ese reflujo, eso puede ser signo de enfermedad inflamatoria intestinal. Y en los gatos, como lo comento, a veces los signos van a ser mucho más sutiles. Entonces, por eso ahí, en cuanto a los propietarios de gatos, pues tener un récord de el peso, sobre todo sabiendo que ese va a ser uno de los signos cardinales de enteropatía crónica, tal vez estar pesando al paciente cada 3, 4 meses, y si vemos que hay una tendencia hacia la baja, pues ahí es cuando ya empezamos, sería lo ideal acudir al médico veterinario para que se haga ya el abordaje diagnóstico adecuado para descartar esta enfermedad. Y creo que eso es algo muy interesante que comentas, ¿no? Porque el peso es algo que podemos hacer cero costo y es un indicador muy Sí, sensible de que esto puede ser algo importante. Y el peso a veces no nos damos tanto cuenta porque como tienen más pelito, es más fácil ya cuando están mucho más flacos tener como una noción de claro. algo está pasando mal y no atenderlo de manera más temprana, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente interesante, qué bueno que lo tocamos. Y entonces, este otro punto que también comentas, que creo que a veces no le damos tanta importancia o relevancia, a veces si somos tutores, creo que los que se están uniendo son tutores muy responsables y que pueden observar mucho estas características muy sutiles, pero esto que comentas que como que empiezan a hacer Mm, como del, ah, el lip smacking, ¿no? ah, Donde empiezan como que a querer deglutir un poco más y como que están asqueaditos. Es uno de los signos clínicos que cuando lo preguntamos, en casi todas las consultas que he tenido contigo, es muy común, sí, ¿no? sí, exactamente. Sin necesariamente tener vómito, ¿no? Es Exactamente, sí. como el asquito, no quiero comer el día de hoy, eso, ¿no? Claro, sí. Eso también es interesante recalcar. Sí, incluso para los veterinarios, médicos veterinarios, ya existen índices de severidad o de actividad de la inflamación, que son una serie de preguntas que podemos hacer justamente durante la consulta, y eso nos permite estimar o tratar de estimar la severidad de la enfermedad. Entonces, eso también es algo que también se puede utilizar, que podemos nosotros implementar en nuestro consultorio y con eso tener una idea. Claro, como lo habíamos comentado antes, no porque tengamos signología gastrointestinal o que tengamos un índice de severidad que sugiera enfermedad inflamatoria, significa que tenga enfermedad inflamatoria. O sea, eso sería ya suficiente para empezar a hacer el abordaje diagnóstico para llegar al diagnóstico definitivo. Como bien lo había comentado en un inicio, esta enfermedad es una enfermedad de exclusión. Una vez que nosotros descartemos causas extra gastrointestinales, entonces cuando ya podemos pensar. Por ejemplo, en los gatos se sabe que la pérdida de peso puede estar asociado a enfermedad renal crónica, puede estar asociado también a No, hipertiroidismo, enfermedades cardíacas, también incluso la sarcopenia que se puede llegar a presentar ya en gatos o en perros gerontes, que es algo normal. claro.
Entonces, esto es súper, súper interesante. Creo que es algo que tenemos mucha más información que se está publicando, que se está generando y que como médicos veterinarios tenemos que tener la responsabilidad de decir y hacer una chamba, ¿no? Y explicarle a los tutores que vamos a tener un proceso diagnóstico y empezar a tener esta conciencia de que un vómito o una diarrea no es, bueno, le doy el metronidazol famoso o el gastroprazol de por vida y eso, ¿no? Porque también tocaremos un poco sobre los pros y los contras de esos Mm. tratamientos en un ratito. Y platícame, Tinoco, ¿qué opinas con respecto a la disbiosis? ¿Cómo influye esto? Porque en definitivo cuando tenemos el intestino inflamado va a haber pues, disbiosis, pero la disbiosis también puede ser como otra entidad médica. ¿Cómo está vinculado con todo esto? Claro, sí. Mira, ahorita los estudios que se están haciendo justamente aquí en el laboratorio gastrointestinal donde estoy haciendo mi doctorado, eh, definen la disbiosis como un síndrome de la enfermedad inflamatoria intestinal. Todavía no está bien definido si justamente la disbiosis es una causa o una consecuencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero lo que sí se ha visto es que también es un componente, así como cuando nosotros, digamos, llegamos al diagnóstico de enteropatía crónica que es responsiva a la dieta. Tenemos que dar una dieta adecuada, que es algo que también podemos platicar más adelante en cuanto a tratamientos y de acorde a la subclasificación. Pero regresando a la disbiosis, pues justamente es algo que también se recomienda dar o ajustar o dar un enfoque. La disbiosis la vamos a definir como justamente un desbalance en cuanto a las bacterias nativas que tenemos. Sobre todo se manifiesta porque un aparato gastrointestinal sano va a tener un microbioma que justamente, o una microbiota intestinal que va a ser muy diversificada. O sea, está prácticamente compuesta por numerosas clases de bacterias, virus, protozoarios, arqueas, hongos. Entonces, cuando llegamos a tener disbiosis, principalmente esto se va a afectar en la parte de las bacterias, que se sabe que es más del 99% de los microbios que viven dentro del aparato gastrointestinal va a estar compuesto por bacterias. Entonces, esta disbiosis lo que va a hacer es que justamente esa diversidad que tenemos en el aparato gastrointestinal se va a empezar a perder. Entonces, lo que va a haber es que va a haber un sobrecrecimiento, digamos, no una infección, pero va a haber un predominio de bacterias que pueden ser potencialmente nocivas, no tanto en el aspecto de que generen infección, sino nocivas en el aspecto de que pueden predisponer o perpetuar más inflamación en el aparato gastrointestinal y así generar más daño a la mucosa. Es muy importante que se tenga en cuenta eso, que disbiosis no es infección bacteriana en el aparato gastrointestinal, solamente es un desbalance o una pérdida de la diversidad o de la riqueza de las bacterias, esto asociado a justamente la misma inflamación del intestino. Es un círculo vicioso que vamos a ver. Entre más inflamación hay, aquí lo que pasa es que de manera normal las bacterias benéficas dentro de nuestro intestino son bacterias que se le conocen como anaerobias, o sea que su ambiente natural es sin oxígeno. Entonces, en el momento que empieza a haber inflamación en el intestino, pues justamente esa barrera, el intestino debería ser impermeable, entonces empieza a permearse oxígeno de la circulación y esas moléculas de oxígeno empiezan a hacer que esas bacterias benéficas anaerobias empiecen a morir o empieza a haber una disminución y entonces ahí da justamente apertura a otras bacterias que se lo conocen como anaerobias facultativas, en donde pueden vivir en presencia de oxígeno, empiezan a sobrecrecer y eso puede generar más inflamación y esa inflamación genera más daño a la mucosa y entonces se vuelve un círculo vicioso. Ujú. Entonces es justamente lo que vemos en esto. Entonces eso es algo muy importante que tengamos en cuenta, que la disbiosis no es una infección bacteriana, es solamente un desbalance de la misma microbiota nativa. Y aquí, como mucho platicamos, nuestro objetivo es tratar la raíz, ¿no? No Claro, dar antibióticos para barrer todo lo que ya existe, generar más claro. disbiosis. O sea, creo que hay su tiempo para dar antibióticos y ciertas consideraciones donde sí lo Sí, mandaremos, pero no es como el tratamiento de fondo, porque muchos pacientes vemos que de repente tienen metronidazol cada 2 meses, claro. ¿me explico? O más, y entonces ahí es cuando tenemos eso. Oye, Tinoco, y otra pregunta que tengo es con respecto a pacientes que han cursado con
parvovirosis, claro. particularmente de cachorros, Ujú. sí suelen ser pacientes que tienen mucha más predisposición, si es la palabra correcta, para tener o presentar enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, exactamente, sí. Eh, ha habido muchos estudios en donde han visto que aquellos pacientes que tienen edad temprana, ya sea a través de infecciones virales, bacterianas o incluso también el uso desmedido de antibióticos, lo que va a pasar ahí es que va a haber un daño severo sobre justamente la mucosa gastrointestinal. Hay que recordar que la mucosa va a ser una barrera física entre el epitelio, las células del intestino con el medio ambiente. Entonces, cuando llegamos a tener justamente este tipo de enfermedades en donde esa barrera mucosa se ve perdida, entonces va a haber un contacto desmedido con estas bacterias o virus, etcétera, y ese contacto desmedido va a predisponer o va a hacer que el sistema inmune que se encarga de regular todo eso pueda tener exposición de más y eso puede predisponer que en el futuro estos tipos de pacientes puedan tener una reacción exacerbada, no necesariamente tal vez a esas bacterias, sino pero tal vez a un componente de la dieta o asociado a alguna otra alteración. Entonces sí, eso es algo muy importante que también podemos platicar con los propietarios de aquellos pacientes que desafortunadamente padecieron parvovirosis, que puede ser ese es un factor de riesgo en este tipo de pacientes adultos. Pero también algo muy importante es eso, el uso de antibióticos excesivos, porque también en mi experiencia ha pasado que muchos cachorros o gatos que tienen diarreas agudas que se pueden controlar con Claro. solamente un cambio de dieta, tú ves en la historia clínica que ya tienen historia de haber pasado por 3 hasta 4 antibióticos antes de verte a ti a la consulta y eso también es un factor de riesgo. Claro. Y eso es sumamente importante, ¿no? Y la razón por la que o sea, en Kin sí buscamos mucho trabajar y hacer estos equipos sólidos como contigo para poder realmente atender de la mejor manera a todos nuestros pacientes, ¿no? No estamos diciendo que no hay patologías que no requieran antibiótico, eso Claro. es importante, ¿no? Pero van acompañado de otras cosas y de otros signos clínicos, es más agudo, o sea, como que tenemos que también tomar eso en cuenta. Y ahora, Tinoco, ¿qué probabilidad hay esto que luego detectamos que mi perro es alérgico al pollo y es alérgico a esto? ¿Qué tanto las alergias se manifiestan en nuestros pacientes como signos gastrointestinales? No, realmente sí es un signo asociado muy común. Sí vamos a llevar también igual puede estar asociado con enfermedades dermatológicas o alteraciones dermatológicas. Entonces sí es algo que llegamos a ver. Hay veces que pacientes que llegan a tener alergia a algún componente de la dieta se pueden manifestar como problemas gastrointestinales, incluso únicamente problemas dermatológicos o con ambos. Ok. Eso también es súper interesante, ¿no? Porque tenemos muchos pacientes que tienen otitis crónicas bilaterales, ¿no? Esta es inflamación de los oídos, que se están rascando todo el tiempo y que puede ser un componente de la dieta, ¿no? Claro, exactamente. Eso Sí. también es Ujú. interesante también contemplarlo y tenerlo como en nuestra mente cuando estamos abordando a estos Sí. pacientes, ¿no? Y ahora, entonces, para hacer el proceso diagnóstico, ¿cuáles serían como tus pasos? Vamos a empezar con perros primero, porque creo que sí hay como una diferencia importante entre perros y gatos. Pero, por ejemplo, empezando en perros, llega un perro con diarrea crónica o vómito crónico, que esto ya lo definimos en su momento para los que se están uniendo ahorita. Eso quiere decir que presentan algún signo de vómito, náusea, ¿no? Que se manifiesta mucho en nuestros pacientes con como un, ¿cómo le dijiste tú, Tinoco? Que no es lip smacking, es Como como un, regurgitación o sí, o también que de gluten demasiado. Ah, ok. que deglute, como Sí. deglutir Ajá, constantemente, sí, sí, ajá. ¿no? O diarreas, Claro. que puede ser de intestino delgado, que es completamente líquido, o una popó que es con forma, es pastosa, tiene más Ujú. moco, tiene estrías de sangre, ¿no? Claro. Entonces, empezando con esos pacientes que ya llevan más de 3 semanas, que ya podemos decir que es crónico con estos signos, ¿cuál sería lo primero que necesitaríamos hacer con este paciente? Claro, si un paciente con signo gastrointestinal crónico llega a mi consultorio, pues lo primero que tenemos que nosotros valorar a través del examen físico es tratar de nosotros estimar la severidad de la enfermedad. Sobre todo pacientes donde veamos que tengan una pobre condición corporal,
que en el estudio, que a la anamnesis el propietario comente que el paciente está defecando o vomitando más de 5 veces al día, pues eso nos estaría haciendo sospechar en un caso severo. Puede haber también lo contrario, donde es un paciente que tiene una buena condición corporal, en donde pueda tener episodios de diarrea tal vez 1 vez o 3 veces al día, pero es un paciente que come bien, que está alerta, que está de buen ánimo. En cualquiera de los dos casos, pues lo importante, como lo habíamos comentado, tenemos que hacer una batería básica de diagnóstico para descartar enfermedades extragastrointestinales. Entonces aquí, pues lo importante sería descartar infecciones parasitarias, es otra vez de hacer pruebas de flotación, de Faust, incluso podemos hacer desparasitaciones empíricas y aunado, pues también tenemos que hacer un análisis bioquímico, un hemograma, bioquímica y urinanálisis con un cortisol basal para descartar que no haya ninguna alteración o alguna enfermedad metabólica o endocrina que pudiera justamente ser la causa de esta enfermedad. Aunado a eso, pues justamente el ultrasonido abdominal lo que nos va a permitir valorar principalmente es descartar que haya la presencia de alguna masa. Para el diagnóstico preciso de enfermedad inflamatoria intestinal en perros, el ultrasonido abdominal sí nos puede generar ciertas sospechas, pero no es muy sensible para diagnosticar específicamente. Entonces, una vez que tengamos estos estudios, como lo comento, a estos pacientes los vamos a dividir en un paciente con enfermedad estable y un paciente con una enfermedad severa. Entonces, aquellos pacientes que tienen una enfermedad estable, entonces podemos nosotros darnos la oportunidad de hacer un ensayo dietético. Como lo había comentado en un inicio, la enteropatía crónica inflamatoria, si la pudiéramos clasificar de manera retrospectiva, va a ser responsiva a la dieta o responsiva a inmunomoduladores, y esa que es responsiva a inmunomoduladores puede tener enteropatía con pérdida de proteínas o puede no ser responsiva. Entonces, aquellos pacientes que tienen enteropatía crónica que va a ser estable, donde va a ser respuesta puede ser respuesta a la dieta, podemos dar un ensayo dietético por lo menos de 2 a 4 semanas se recomienda. Y aquí lo que se recomienda justamente es una dieta ya sea de proteína hidrolizada o de proteína novel. La diferencia entre una y otra es que la dieta de proteína hidrolizada justamente se sabe que de los componentes que van a generar alergia o que pueden generar esta reacción exagerada del sistema inmune es la proteína por su peso molecular. Entonces la hidrolización lo que hace es que hace que la proteína sea más pequeña para que cuando esté en contacto con la mucosa no se genere justamente esta reacción inflamatoria. Y por otro lado tenemos lo que es la proteína novel, en que prácticamente es una proteína completa, pero el origen es no tan común. Se sabe que dentro de las proteínas más comunes que vienen dentro de la dieta es el cerdo, el puerco y la res. Entonces, proteínas no convencionales o novedosas pueden ser proteínas que sean de pavo, de pato, de venado, a veces hay de canguro, de conejo. Entonces, se pueden utilizar justamente este tipo de ensayos. Entonces, este tipo de pacientes, si vemos que hay una respuesta adecuada, se puede hacer si una dieta, un ensayo de digamos, una prueba de desafío en donde se puede regresar a la dieta convencional y si vemos los signos, pues podríamos realmente confirmar que esa es la enteropatía crónica responsiva a la dieta y el paciente tendría que estar ya sea con una dieta hidrolizada o la dieta de proteína inóvil donde vimos la mejor respuesta de manera indefinida. Sí. Y esto es algo que en la clínica vemos muchísimo, ¿no? A Claro, veces tienen, y ya tocaremos porque hubo una pregunta con respecto a al alimento BARF, al alimento como otro tipo de modalidades de nutrición. Y creo que es muy importante entender el por qué damos esta dieta. Y yo diría que muchísimos pacientes, nada más con el cambio de dieta, sí, disminuyen los signos clínicos casi en un 80-90%. O sea, es impresionante la mejoría. Claro, si estamos hablando de estos que son responsivos a la dieta, pero es como tu primer paso, es poco invasivo, no, o sea, como que no requiere mucho y de ahí vamos subiendo, ¿no? Vamos escalando. claro. Ahora, La incidencia de la estadística de la incidencia de esta enfermedad menciona que alrededor del 75% de los pacientes que tienen enteropatía crónica inflamatoria van a responder a la dieta. Entonces, por eso es algo que es muy importante que yo le comento a los médicos o a los propietarios con los cuales tengo consulta que sí tenemos que hacer un ensayo dietético adecuado. Algo que es muy importante es que desafortunadamente
más del 90% de los casos de que no exista una respuesta adecuada o haya fallo justamente para valorar una respuesta adecuada con la dieta, es la comunicación no tan adecuada entre el propietario. Es muy importante que nosotros seamos muy, muy, muy estrictos y claros de que este ensayo terapéutico se tiene que dar como única fuente, porque me ha tocado muchas veces propietarios que preguntan que si se le puede dar algún premio, alguna carnaza. Muchas de las carnazas o de los premios también tienen edulcorantes o saborizantes que son de origen animal y entonces ahí pueden alterar justamente la respuesta terapéutica. Entonces algo que es muy importante que nosotros hablemos con el propietario de que este tiene que ser un ensayo estricto, por lo menos de 2 a 4 semanas con esta dieta. Y algo que también es importante que ha salido recientemente es que ha habido una subclase de pacientes que no responden a cierto tipo de dieta hidrolizada o cierto tipo de dieta de proteína Nobel que requerirían de otro tipo de dieta hidrolizada o otra marca. ¿Ha visto eso? Esto puede estar asociado tal vez no tanto al origen de la proteína, sino tal vez a otros aditivos o componentes de la dieta. Entonces también es algo muy importante que comentemos con los propietarios. Si después de nuestro primer ensayo dietético no vemos una mejoría adecuada, pero el paciente continúa estable, estable en el aspecto de que la materia fecal, a pesar de que no sea la más óptima, pues se mantiene, no hay pérdida de peso, el estado del paciente de ánimo es normal, tiene buen apetito, sería importante considerar otro ensayo dietético con otra dieta también igual hidrolizada, de proteína Nobel o incluso pensar en una dieta casera. Es algo que también es muy importante, que a veces que el simple hecho de que con un ensayo dietético no funcione, no podemos descartar al 100% justamente otro ensayo dietético. Y esto viene mucho a criterio del médico, pero es muy importante que desde un inicio nosotros tengamos esa comunicación con el propietario. Sí, totalmente de acuerdo, y eso sí es algo que a mí también me han dicho en la clínica, que no les fue bien con Ujú, Proplan, por ejemplo, pero les fue muy bien con Hills y la respuesta fue impactante, ¿no? Entonces, y nuevamente, en explicarle a los tutores el por qué estamos haciendo esta respuesta, creo que entendiendo que el 75% de los pacientes van a responder a eso, ujú. o sea, ya con eso deberíamos de tener un buen enganche para decir, vamos a intentar. ¿Tú tienes preferencia, por ejemplo, por ejemplo, introducir una dieta de proteína novedosa, como por ejemplo canguro, algo que no estén enfrentándose comúnmente estos pacientes, versus hidrolizada? Sí, realmente pues, se ha visto que la dieta hidrolizada es más eficaz, Sí, sobre todo total. por ese proceso. Uno, porque la dieta de proteína novedosa, esto va a variar mucho de la región, de cada país. Sobre todo, hay veces que he tenido la oportunidad de dar consultas a pacientes que son de Costa Rica o de Colombia o de Venezuela, en donde realmente no pueden conseguir dietas de proteína novedosa. Entonces, eso también va a influir mucho. Y también la proteína hidrolizada es la de las dietas donde más estudios se han hecho con respecto a esta enfermedad. Entonces, yo digamos, experiencia personal siempre recomendaría una dieta hidrolizada. Sí, y yo creo que yo también he visto eso en la práctica, o sea, creo que cuando nos vamos por una proteína novedosa, algunos mejoran, Sí. algunos no. Y eso es otro que me lleva al siguiente punto. ¿Cómo y cuándo harías la reintroducción? Porque muchos están preguntando sobre la dieta BARF, ¿no? Que, por ejemplo, yo justo esta semana cambié a un paciente de BARF porque tenía todos los signos clínicos, Ujú. lo pasamos a una hidrolizada, estamos haciendo la prueba, nos ha ido muy bien. Eh, pero quieren regresar a otro tipo de dieta o etcétera. ¿Cómo recomendarías eso? ¿Cuáles son tus puntos de vista? Etcétera. Bueno, me voy a meter en problemas con BARF, pero yo no recomiendo la dieta BARF para nada. No es una dieta que realmente se haya visto que tenga beneficios. Las dietas BARF o estas dietas evolutivas pues están, digamos, diseñadas pensando de que como el perro proviene del lobo, pues tiene que tener una dieta cruda, pero el perro ya por la evolución que ha tenido se ha convertido en un animal omnívoro. Entonces, el hecho de que nosotros demos una dieta BARF realmente no va a beneficiar a la enteropatía crónica inflamatoria, porque como lo comentamos, al fin y al cabo, la dieta BARF, si va a estar hecha de algún tipo de proteína, va a ser proteína completa, ¿no?
Entonces aquí lo que tenemos que hacer justamente es eso, dar una dieta en donde la proteína o sea de un tamaño molecular mucho menor o sea novedosa. El problema por ejemplo, de las dietas que a mí me ha tocado de proteína novedosa es que al fin y al cabo es una proteína completa. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, existe ese riesgo de que esos pacientes también reaccionen de manera adversa a esa proteína, cosa que jamás se va a llegar a ver en la dieta hidrolizada o va a ser muy esporádico. Y suponiendo que el tutor quiere reintroducir una dieta Ujú. normal, por preferencia, ¿harías pruebas, por ejemplo, empezarías con carbohidratos, empezarías con alguna proteína novedosa? ¿Cómo recomendarías hacer esa reintroducción y después de cuánto tiempo? O sea, ya fue exitosa la prueba de con la hidrolizada, que eso significa que en definitivo tiene un beneficio, ¿no? Ujú. Bajando la inflamación Claro. con la proteína. Mira, pues Entonces, ujú, aquí lo importante es esto, eso es algo muy difícil, sobre todo porque la gran mayoría de los propietarios no van a tener un registro adecuado del alimento que consumen un paciente. O sea, para que nosotros pudiéramos hacer justamente una reintroducción a una dieta y poder descartar qué componente de la dieta es el que está generando la inflamación, sí va a ser un poquito difícil. Ahí es cuando nosotros tendríamos que, si quisiéramos hacer eso, acudir con un nutriólogo veterinario para que nosotros sistemáticamente vayamos adicionando cada componente y valorando esa respuesta. Es un proceso que es largo y tedioso. Entonces, hay veces que realmente llega un punto donde llegamos a la mitad del camino, donde ya llevamos adicionando ciertos ingredientes y no vemos ninguna respuesta y tenemos que continuar y a veces muchos propietarios llegan a como a hartarse y dejan de lado el ensayo. Entonces, a veces también eso puede ser un poquito más costoso, por eso yo recomiendo la dieta hidrolizada. Realmente ya hay estudios en donde la dieta hidrolizada brinda justamente los mismos beneficios nutricionales para un paciente como si fuera una dieta normal. Sí, puede llegar a ser un poquito más costosa, pero pues aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta es que es desafortunadamente esta enfermedad no tiene una cura y tal vez la dieta sea el único manejo terapéutico que nosotros podemos utilizar. Y aquellos pacientes que responden de sobremanera, pero sí es algo que se puede justamente hacer. y ahora hablando de este punto, Tinoco, cuando damos una dieta hidrolizada y tenemos una buena respuesta al tratamiento, eso quiere decir que reducimos en más de un 80-90% los signos clínicos. Eso darías como una prueba Claro, positiva. exactamente, sí. Todo vendría dependiendo, aquí como lo había comentado, para eso nosotros como médicos veterinarios tenemos que llevar registros de severidad de la enfermedad. Claro. Hay varios índices de severidad que nos pueden justamente ayudar a valorar esa respuesta al tratamiento. Okay. Por ejemplo, el siguiente paso en cuanto a la batería diagnóstica sería en aquellos pacientes donde ya se hizo un ensayo dietético y los signos realmente no mejoraron o vimos que los índices de severidad se mantienen o incluso son más altos, o tenemos el otro grupo donde ya son pacientes que llegan a nuestro consultorio donde ya tienen signos más severos. En ese tipo de situaciones, el siguiente paso diagnóstico que se recomienda ya es un paso un poquito más invasivo, que sería la endoscopía. La endoscopía justamente lo que va a hacer es que nos va a ayudar a confirmar la inflamación de la mucosa intestinal, nos va a ayudar a valorar la severidad de la inflamación. Esto se puede valorar no nada más con el infiltrado inflamatorio, sino también las alteraciones en la arquitectura, que veamos que las vellosidades del intestino estén más aplanadas, que incluso haya lipogranulomas, que haya linfagiectasia también. Y, por ejemplo, en algunos pacientes donde tienen diarreas de intestino grueso que también no responden a la dieta, pues tenemos que descartar una subclasificación de la enteropatía crónica o que puede considerarse como una enfermedad diferente, que es la colitis granulomatosa, que ahí es cuando está asociado justamente a un agente bacteriano. Entonces, justamente para eso se recomienda la endoscopia. Y una vez teniendo eso, pues con miras justamente, como habíamos comentado, a un tratamiento un poquito más agresivo. En este caso, lo que tenemos que nosotros controlar o tratar de mitigar es ese proceso inflamatorio que está dañando la mucosa del intestino. Entonces es cuando ya empezamos a utilizar inmunomoduladores. Prednisona, prednisolona si es un gato,
ciclosporina, clorambucilo, dependiendo. Claro. Y aquí regresando, Tinoco, ¿cuál es el papel del Helicobacter en las gastroenteritis crónicas en nuestros pacientes? Realmente el papel del Helicobacter es muy controversial en perros y gatos, sobre todo porque se ha visto que la incidencia del Helicobacter en perros con gastritis como en perros sanos es la misma. Okay. Entonces realmente no se sabe si el Helicobacter es un agente causal de gastritis o una consecuencia. Se sabe que es una bacteria que vive de manera normal. Entonces aquí es cuando empiezan a haber ciertas, puede haber ciertas ideas que no son, no acordan o ciertos criterios médicos que a veces no van acordes. Muchos médicos dicen que si tú ves Helicobacter, no debes tratarlo, Ah, pero hay algunos que sí recomiendan que si tú ves Helicobacter, pero que ves que la localización del Helicobacter no ex- está en la mucosa, sino ya está en estratos más profundos como en las células glandulares del estómago, ves inflamación asociada, entonces ahí es cuando sí podrías dar tratamiento, pero aquí lo importante es que sea un tratamiento enfocado al Helicobacter después de un ensayo dietético. Muchos pacientes que tengan gastritis y Helicobacter también igual, si solamente mejoran con un ensayo dietético, sería más que suficiente. claro. Ok. Y con respecto a las colitis granulomatosas, mayor predisposición en boxers, en Ujú. braquicefálicos, ¿qué Sí, opinas? sí, justamente las razas más comunes donde puede presentarse es boxers, el bulldog francés, también se puede llegar a presentar en el Alaska y lo que vamos a llegar a ver justamente es eso, la presencia de E. coli enteroinvasiva dentro de los, perdón, macrófagos que están ubicados en la mucosa del colon. Macroscópicamente lo que nosotros podemos ver cuando hacemos la colonoscopia es la presencia de úlceras. Ahí es cuando podemos tomar esas biopsias y podemos hacer uso de histopatología con tinciones especiales. Incluso si Esa es la tenemos, de Fish, mm, ¿no? no, aquí sería la PAS, Ok, que sería la de ácido periódico de Shift. ok, Y FISH lo que es una prueba molecular justamente que se ok, llama la hibridización in situ fluorescente, en donde lo que nosotros utilizamos es se le conocen como probetas moleculares, que lo que van a hacer es que esas probetas se van a adherir a estas bacterias y van a generar que haya fluorescencia y así las podemos nosotros ok. identificar. A veces que son pruebas que desafortunadamente solamente no están presentes en México, se pueden mandar a Estados Unidos, sí, es un poquito caro, pero como le comento también la prueba de PAS, esa sí puede hacerse en México y también tiene una sensibilidad importante. Ok. Entonces, con respecto al diagnóstico, nada más brevemente vamos a tocarlo, nada más para mantener tiempos y por si salen algunas otras preguntas al final. En gatos sería un poquito más descartar, por ejemplo, hipertiroidismo, algunas otras cosas que pueden estar ahí vinculadas. Piensas que eso es como un poquito, ¿no? Adicional. Obviamente, ultrasonido de abdomen, pruebas de laboratorio control Exacto. son de cajón, pero aparte anexarles el hipertiroidismo en gatos. ¿Alguna otra cosa, Sí, Tinoco, que consideras importante en sí, claro. gatos? Aquí lo importante sobre todo es, digamos que en cuanto al abordaje diagnóstico para descarte, sí es muy similar a perros, descartar en general enfermedades extragastrointestinales. Cada especie va a tener enfermedades diferentes, pero en el caso de los gatos sí, hipertiroidismo, también enfermedad renal crónica, alguna enfermedad hepatobiliar también puede llegarse a presentar, también pancreatitis crónica es común en los gatos, sobre todo de edad Ah, avanzada. ok. El caso y en cuanto a el manejo terapéutico va a ser muy similar también. Si es un gato que tiene signología gastrointestinal estable, entonces podemos darnos el lujo de dar una dieta hidrolizada. Si es un gato que ya tiene severidad o que vemos alteraciones importantes en el ultrasonido, aquí en el ultrasonido eh, las alteraciones son un poquito más, son diferentes, pero también igual de la misma manera no son lo suficientemente sensibles para diagnosticar enteropatía crónica inflamatoria o linfoma alimentario, pero sí podemos llegar a ver engrosamiento sobre todo de la muscular del intestino, los linfonodos pueden estar incrementados, puede ser muy sugerente.
pero aún así se tiene que confirmar con este análisis histopatológico. Y aquí es cuando justamente entra en controversia lo mismo, los criterios de diferentes médicos. Podemos nosotros tomar una muestra histopatológica, ya sea a través de endoscopía, en donde ha habido reportes que para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal o linfoma es suficiente con la mucosa, o existen algunos otros criterios que recomiendan una biopsia de grosor completo, sobre todo porque el Es infiltrado más, exactamente de las células neoplásicas puede ser mucho más profundo. Incluso también puedes aprovechar para tomar biopsias de otros órganos que potencialmente pueden estar afectados, como vaso, hígado y linfonodos. Aún así, es importante tener en cuenta que a veces hagamos cualquiera una u otra de las técnicas para obtención de estas biopsias, el histopatológico puede que no ser lo suficientemente sensible, porque podemos llegar a tener, digamos, una combinación de ambas enfermedades, donde a veces la infiltración es- celular no va a permitir distinguir entre una y otra. Y entonces es cuando tenemos que hacer uso de pruebas moleculares, como la inmunohistoquímica o el PAR. claro, Ujú. sí, Entonces es, digamos, diferente. Y en el caso de los gatos también el tratamiento va a ser similar. Si vemos que no hay una respuesta terapéutica a la dieta, entonces cuando podemos hacer uso de la prednisolona. Incluso también hay reportes de aquellos gatos, o si ya se está sospechando o se está, digamos, poniendo en cuestión de que el linfoma alimentario es prácticamente una progresión de la enfermedad inflamatoria intestinal en gatos. Entonces hay muchos gatos que tal vez no tengan evidencia histopatológica, o sea muy difícil el diagnóstico de linfoma alimentario, y empezamos nosotros con prednisolona, y si no vemos mejoría, el siguiente paso que se recomienda lógico sería utilizar clorambucilo. claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que eso es importante contemplarlo en gatos, ¿no? Que tenemos que tener en mente siempre como tutores y Ujú. como médicos, que tenemos que sacarnos un poquito el chip. Van a ser similares algunas cosas, pero otras necesitaríamos tener en mente estas otras comorbilidades o enfermedades que ocurren a la par, ¿no? Con esto. Eh, Ahora, específicamente con el tratamiento, entonces, como ya lo hemos platicado durante toda la plática, uno de los pilares fundamentales para gatos y para perros es la dieta. Entonces, estuvimos hablando sobre la dieta hidrolizada, que básicamente es hacer la proteína, que es uno de los ingredientes que más Ujú. proinflamatorios pueden ser, en cachitos más chiquitos para que sea mucho más fácil la digestión, estimule menos la inflamación. Entonces, en un Exactamente. 75% vamos a ver respuesta favorable en nuestros pacientes. Eh, si eso no, con respecto a la dieta, entonces dijimos que la dieta BARF, por las características, la presentación, el tamaño, si estamos hablando de una disbiosis, ¿qué tanto estos pacientes se pueden beneficiar? Muy probablemente nada, Y ¿no? realmente este tipo de dietas es más que nada una tendencia o una moda, pero no hay fundamento científico que ayude, o que, digamos, que respalde que esas dietas van a beneficiar en este tipo de enfermedades. Y ahora diciendo, ok, no quieren dar una dieta de croquetas, ¿no? Ujú. Porque es lo que ellos consideran en su familia no permite eso. Una dieta con nutrióloga que tenga cierto grado de cocción, eso sería más Claro, aceptable. sí. O sea, si quisiera, la opción justamente es una dieta casera. Sobre todo, pues aquí lo importante es que si el propietario opta por una dieta casera, sí tiene que estar formulada por un nutriólogo, porque justamente la cantidad o el balance de no nada más los macronutrientes, sino los micronutrientes como vitaminas, cenizas, minerales, sí tiene que estar bien dosificado. Entonces, porque si nosotros generamos deficiencia o exceso, ahí podemos predisponer a otro tipo de enfermedades. Entonces, sí es Claro, algo que, si se opta por una dieta casera, siempre se ha formulado por un nutriólogo veterinario, y es justamente siguiendo la misma lógica, sabiendo que la proteína es dentro de los componentes principales que pueden predisponer a mayor inflamación. Entonces buscar otras fuentes de proteína, ya sea proteína vegetal como soya, queso cottage puede ser, o otro tipo de proteína de origen animal como tilapia, salmón, cordero, conejo, y es cuando se puede justamente jugar con estos componentes y ver la respuesta claro. terapéutica.
Y nuevamente sería una introducción paulatina y metiendo ciertos ingredientes. Te mantienes con esos ingredientes. Por ejemplo, vamos a meter la proteína animal de tilapia. Lo vamos a formular. Nos quedamos ahí 2 a 4 semanas antes de hacer alguna otra prueba con alguna otra proteína. ¿Sería lo Sí, correcto? sí, exactamente, se podría hacer una prueba desafío. Digo, la gran mayoría de los propietarios, en mi experiencia, es que una vez que los signos se controlan y que el paciente ya no tiene diarreas, ahí se quedan los propietarios, porque justamente lo que buscan los propietarios es que ya el perrito o el gatito no tenga vómito o diarrea. Entonces, muchos se quedan justamente ya con la fórmula que les funciona. Entonces, no tiene nada de malo, se puede quedar el paciente de manera, siempre y cuando sea una dieta que esté bien balanceada por un nutriólogo, esa dieta se puede administrar de manera indefinida. Digo, yo me voy más por la practicidad y la simplicidad, porque ya las dietas hidrolizadas comerciales ya están totalmente balanceadas y sí es mucho más sencillo alimentar a un paciente. Ok. Y ahora con respecto a, porque también vi un comentario y eso es algo que o sea, casi de cajón mandamos, son los probióticos y los prebióticos. Ujú. ¿Me puedes platicar un poco al respecto? Los prebióticos hablando específicamente, como había una pregunta por ahí de metamucil, Exactamente. ¿qué nos puedes platicar al respecto? Sí. Pues primero vamos a definir qué es cada uno. Un prebiótico justamente va a ser un sustrato, principalmente va a estar compuesto de fibras solubles fibras insolubles, que lo que van a hacer es que van a servir como sustrato para esas bacterias nativas del huésped. Y esos prebióticos van a servir justamente como sustrato y dentro de los productos o subproductos que se generan, justamente puedan hacer componentes antiinflamatorios o que van a alimentar al enterocito. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta como el ácido butírico es lo más investigado. Referente a los probióticos como tales, van a ser bacterias o grupos bacterianos específicos que se sabe que tienen digamos, un beneficio, que ha habido un estudio donde hay que respalde que brindados en cierta cantidad van a generar beneficio. Estos los probióticos lo que por lo regular son bacterias que se van a dar en cierta dosis que van a competir contra aquellas bacterias, digamos, potencialmente nocivas. Desafortunadamente, en medicina veterinaria, la investigación en cuanto a probióticos específicos es muy escasa y los resultados, pues, principalmente para enfermedad inflamatoria, pues han sido anecdóticos, a veces no han sido los mejores. Entonces, realmente en cuanto a probióticos, es algo que yo en lo personal no los recomiendo tanto, sobre todo porque no hay mucha experiencia, no hay mucha investigación. Hay algunos probióticos que tenemos en el mercado que pueden llegar a funcionar en casos específicos. Por ejemplo, tenemos aquellas formulaciones de probióticos que están hechos a bases de Enterococcus faecium, que principalmente se ha visto que su efectividad es en diarreas agudas. Pero para diarreas crónicas como enteropatía crónica inflamatoria, solamente ha habido dos probióticos donde sí se han hecho estudios exhaustivos, pero a veces el costo sí puede ser muy elevado. Yo estoy hablando de lo que es el probiótico llamado BSL-3, que ahora se llama Bisbiome, y otro que se llama Proviable, que prácticamente están compuestos de lactobacilos. Ahora, estudios recientes sobre la composición de la microbiota intestinal han visto que uno de los grupos bacterianos cardinales o importantes es un grupo clostridial que se conoce como Clostridium hiranonis. Ahorita ya me parece que ya se llama Peptocitobacter hiranonis. Y este grupo bacteriano, principalmente en perros y también algunos estudios sugieren en gatos, es responsable de la transformación de los ácidos biliares primarios a ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares también se ha visto que tienen un componente muy, muy importante o tienen, digamos, juegan un papel importante en cuanto a la presentación de enfermedad inflamatoria intestinal. Y justamente se ha visto que aquellos pacientes que tienen cantidades bajas de este tipo de grupo bacteriano pueden predisponer a generar inflamación y también es un componente de disbiosis. Entonces es algo que tal vez en el futuro se vaya a hacer, se vaya a generar probióticos que tengan justamente este grupo bacteriano. Pero por el momento, pues realmente sí, en cuanto a probióticos, la información es escasa y realmente no hay suficiente evidencia que pueda sustentar el uso de ellos.
Y por último tenemos los simbióticos, que es la combinación justamente de pre y probióticos. Ujú. Ok. Y aquí, por ejemplo, antibióticos, sí, no, ¿cuándo? Sí, una muy buena pregunta. Los antibióticos siempre se van a utilizar siempre y cuando esté justificado su uso. Aquí lo podemos nosotros justificar en tres usos. Uno, donde tengamos justamente evidencia de infección bacteriana, ¿no? Aquellos pacientes que tengan fiebre, que tengan leucocitosis, que No, tengan alteraciones en su hemograma, donde haya inflamación, ahí sí lo podemos hacer. O tengamos enfermedades que digamos que ayuden o que nos hagan pensar fuertemente o sospechar que haya translocación bacteriana. La otra es en aquellos pacientes donde confirmamos la evidencia de esta E. coli enteroinvasiva, que es justamente la colitis granulomatosa. Ahí se sabe que las enrofloxacina es la mejor opción. Podemos utilizar con diferentes otras fluoroquinolonas. Y por último, vamos a tener este tipo de pacientes que caen dentro de la enteropatía crónica inflamatoria, en donde nosotros ya intentamos una dieta, ya intentamos probióticos, ya intentamos el uso de inmunomoduladores y son aquellos pacientes en donde realmente no hay una respuesta adecuada. Ahí es cuando podemos hacer uso de antibióticos, digamos unos ciclos cortos en donde podamos tratar de eliminar o tratar de controlar esa Dios, carga bacteriana, o esa disbiosis de esa manera puede ser. Realmente el uso es controversial, pero sí ha habido casos de algunos pacientes que responden principalmente a la tirosina, entonces es algo cuando se recomienda, pero solamente en ese tipo de situaciones en donde claro. realmente ya descartamos o ya dimos el tratamiento que sí está, perdón, sustentado con evidencia científica. Claro. Sí, o sea, es un proceso. Primero empezamos con dieta, luego nos vamos, o sea, anexo pre y probióticos. Después de eso ya nos vamos a ver si hay datos de infección activa, ¿no? O estos pacientes que ya pasamos todos los procesos y hasta el Exactamente. final del camino podemos hacer una prueba con antibiótico, pero no hasta ese punto. No debe de ser como lo primero que hacemos y luego medio que desajustamos todo desde ahí, ¿no? Claro, incluso antes de los antibióticos, pues ya también tenemos terapias emergentes que se han visto que son eficaces, como es el trasplante fecal. Claro, eso lo Entonces, hemos hecho contigo en algunos casos. exactamente, sí. Entonces, también el trasplante fecal justamente es una opción a los antibióticos. Rápidamente, el trasplante fecal lo que es l- ahora sí como se dice, es pasar o transferir un microbioma sano de un donador a través de su materia fecal a un receptor que necesite, que tenga disbiosis y tratar de restablecer justamente que el microbioma sea normal de nuevo. Claro. Pues yo creo que estoy nada más como consciente del tiempo. Creo que la verdad fue una plática sumamente buena. Espero que les haya gustado mucho. Hubo una pregunta ahí de un paciente que tiene parasitosis previa y todavía como que las heces ya le han dicho que es copros negativos, las heces siguen siendo muy pastosas, como algunas otras recomendaciones nada más para esta pregunta que creo que fue de las pocas que Claro, quedaron por pues contestar. yo lo que haría sería eso, justamente si ya descartamos que no es lo mismo, ese tipo de pacientes caen en ese tipo de batería diagnóstica en donde tenemos que descartar causas extragastrointestinales. Si nosotros sabemos que ya no hay evidencia de parásitos, que en la bioquímica, hemograma y urinanálisis no hay evidencia de alguna enfermedad extragastrointestinal, entonces ahí ya yo recomendaría empezar con un ensayo dietético, siempre y cuando, como lo comentamos, si el paciente continúa estable, lo podemos hacer. En dado caso de que ya veamos signos de severidad de la enfermedad, podemos hacer lo que recomendamos. Si el paciente lo puede soportar, hacer una endoscopia o ya podemos hacer ensayo terapéutico con inmunomoduladores. De acuerdo. Pues bueno, creo que Tinoco, muchísimas gracias, de verdad, creo que fue una plática extraordinaria. Nos diste muchísima información, tanto Muchas para los gracias. tutores como para los médicos que nos están escuchando. Gracias a todos por unirse. Creo que fue sumamente enriquecedora esta plática. Y pues claro, estamos a sus órdenes para lo que necesiten.
más adelante, y pues es un problema que aqueja a muchos de nuestros chaparritos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Tinoco. Espero les haya gustado. Linda noche. Claro que sí, bonita noche y también a todo el público, como lo comentó la doctora Sofía, si tienen alguna duda pueden agendar una interconsulta virtual a través de Kin con nosotros y con parte del equipo médico y de gastroenterología y podemos hacer lo mejor para los pacientes y los propietarios. Sí. Pues muchísimas gracias a todos, que descansen. Linda noche. Bonita noche, hasta Gracias, luego. Tinoco.